Vamos juntos, Efesios, terminar un pensamiento que la Escritura guarda de manera muy precisa para nosotros y establece algunos principios de la doctrina. Recuerden, estamos haciendo un esfuerzo por recurrir específicamente a la doctrina de la salvación. La razón es lamentablemente toda una exposición increíble de mentiras que nos rodean y que lamentablemente están torciendo el camino de los inconstantes, torciendo el camino de las personas que han perdido el cuidado de su propia vida. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un par de elementos esenciales. Primero, la diferencia en lo que pasó en la carne contra lo que el Señor quiere hacer en nuestro espíritu. Es cierto, lamentablemente, que la revelación primera de Dios fue a un pueblo que se separó de los otros pueblos mediante una señal en la carne. Hubo una señal en la carne, sí. Se llama circuncisión. Esta circuncisión simbolizaba, como dice Jeremías, y posiblemente vamos a tener que regresar a Jeremías en un futuro cercano, que sacaba de nosotros, o era la figura, la carnalidad, o separaba la carne, ya que una vez que separada
ese pedazo de carne en la circuncisión, simplemente ese pedazo de carne moría. ¿Cuál era la figura? Bueno, hay una figura, y es una figura muy complicada, si quieren. La carne debe morir en nosotros. Me gustaría que mantuvieran esa idea por un momento, porque a veces nosotros pensamos en la carne como un poder que gobierna nuestras decisiones, cosas que necesita mi carne, cosas que quiero vivir en la carne. Y lamentablemente, por duro que parezca, la carne no nos va a sobrevivir. Tu carne no te va a sobrevivir. Por alguna razón que me cuesta mucho eh, analizar y pensar, cómo Satanás ha logrado hacer que de algo que está condenado, ¿está bien? ¿Cómo Satanás ha logrado que algo que está condenado se vuelva el centro de nuestras decisiones? Es increíble su poder. O sea que necesito parar 2 segundos, necesito parar. Quizás sea la parte más importante en nuestras decisiones de todos los días. Parar, pensar, analizar. Porque Satanás ha logrado poner en mi mente y en muchos directamente en el corazón que esto que está condenado se vuelve el centro de mis decisiones. Lamentablemente para todo el mundo, para toda nuestra sociedad, nuestra mayor capacidad, nuestro mayor momento de fuerza, nuestro mayor momento de lucidez se va en sostener la carne. Las personas se levantan pensando en sus obligaciones, en lo que tienen que hacer, en sus trabajos, y eso te lleva lo mejor de tu vida, lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de tu lucidez. Cuando regresas a la casa, estás pensando de cómo deshacerte de todo el esfuerzo del día. Y ofrecerle un poco de descanso a la carne. Un descanso que se merece, puedo entender, pero a la misma vez, las cosas que pertenecen a tu espíritu no han recibido ninguna atención. A veces nosotros nos preguntamos cómo está el mundo, cómo están las personas, cómo está la iglesia, cómo están los creyentes. Y la verdad es que los creyentes están recibiendo consecuentemente solamente lo que les sobra. Lo que les sobra del día, lo que les sobra de las fuerzas, lo que les sobra de su lucidez. Y es difícil, hermano, hacer cosas importantes con sobras. ¿Me explico? Es muy difícil hacer cosas importantes con sobrantes.
Nos han vendido el cuento de reciclar, ¿no? Ahora todo el mundo quiere reciclar todo, queremos energía reciclable, queremos productos reciclables, pues todo tiene que ver con reciclar cosas. A veces pensamos que podemos construir cosas buenas a partir de reciclar otras, pero para reciclar tenemos que eliminar la pureza de los productos. Es lo mismo papel construido a partir de pulpa de árboles que papel reciclado. Es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sirve? Yo diría que sí. Pero hay una diferencia entre el precio del papel reciclado y el papel que es hecho con materia prima. Sí, es obvio. Ropa, lo mismo. Todo es lo mismo. ¿Podemos reciclar? Sí, podemos reciclar. Pero el producto va a perder su pureza. Ahora ¿cómo se dice? Conservadores del medio ambiente están diciendo que no es tan buen elemento perder la energía en el reciclar y que producimos más basura reciclando y más contaminación si reciclamos. ¿A quién creerle, no? ¿A quién le creemos? Bueno, digamos que le creamos a la escritura. La escritura no cree en reciclar, la escritura cree en crear de nuevo. La escritura no cree en reciclar, la escritura cree en crear de nuevo. Pero ahora, verso 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para los judíos seguimos siendo ciudadanos de segunda clase. No importa lo que los judíos digan, los gentiles siguen siendo goys. Anoten esa palabra y díganselo a un judío y vean su reacción. Sos un goy, G-O-I. ¿Sos un goy? Sí, todavía somos perros salvajes para ellos. Todo lo que está pasando en estos momentos y todo lo que va a pasar es a causa de una venganza histórica del pueblo judío que se prometió a sí mismo vengarse del mundo. Dominan nuestros países, dominan el mundo, finalmente terminan trayéndonos al anticristo. Thank you very much. Pero tienen una conciencia equivocada. Cristo derribó la pared que separaba el pueblo circuncidado del pueblo incircunciso. No somos seres humanos reciclados. Somos hombres y mujeres recreados en Cristo. No somos seres humanos reciclados. Somos hombres y mujeres recreados en Cristo.
¿Qué hacemos con la figura de la circuncisión? No vale nada, dice el Espíritu Santo. El pueblo circuncidado no entendió la figura. Los hombres circuncidados de Israel no entendieron la figura espiritual de esto. Por lo tanto, la circuncisión no vale nada, porque no entendieron lo que significaba. Siguen sin entenderlo y van a morir sin entenderlo. Por lo tanto, aquellos que en estos momentos están orando por el pueblo de Israel, les recomendaría que no lo hagan. Contradice la palabra. Estamos orando por personas que rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Enloquecimos? No, ese es el pueblo elegido por Dios. No. Ese fue el pueblo elegido que no entendió. Pero Cristo derribó esa pared. Cristo derribó la pared que nos separaba de Dios. Supuestamente, el destino en la profecía, como dice acá el apóstol, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, versículo 20, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Supuestamente la profecía dice que el pueblo sería usado como luz de las naciones. Ellos traerían la voz de Cristo al mundo. Pero su orgullo religioso no les permitió reconocer al Señor Jesucristo como el Salvador. Siguen esperando al Mesías. Jeremías dijo que ellos dejaron de ser el pueblo elegido hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo. ¿Por qué persistimos en la idea de que Israel, este Israel étnico ahí en el Medio Oriente, es el pueblo de Dios? Ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se edifica en la salvación de Jesucristo. Y ellos necesitan a Jesucristo de la misma manera que lo necesito yo esta mañana. Me pone un poco nervioso la iglesia evangélica orando por el pueblo judío, diciendo que ese es el pueblo de Dios. No están leyendo las escrituras, no sé qué pasa. Y no estoy hablando de leer al apóstol Pablo, estoy hablando de leer los profetas. Entiendo que un judío no va a leer el libro de Efesios. Entiendo eso. Pero no están leyendo sus propios profetas. La religión judía está basada sobre el Talmud, la interpretación rabínica. Son una religión afuera de la escritura. Los judíos son una religión afuera de la escritura. Su manejo es por interpretación rabínica. No sé si la gente no lo quiere entender o se rehúsa a entenderlo, no sé por qué, quizás por el propio desconocimiento. Verso 12. En aquel tiempo, cuando funcionaba la circuncisión hecha a mano en la carne, no del espíritu, recuerden que la circuncisión es un acto rabínico practicado sobre los niños varones al octavo día de su nacimiento. Se llama circuncisión. Es hecha a mano del hombre y por la carne. No es un evento espiritual. En aquel tiempo estabais sin Cristo, está hablando de mí, está hablando de nosotros como gentiles. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, obvio,
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, piensen en esto, que es la principal idea esta mañana, la segunda idea. Piensen en esto. Dios intenta, porque es todo lo que puede hacer. No puede obligarte a cambiar tu pensamiento, no puede obligarte a cambiar tu corazón, no puede obligarte a cambiar tus intenciones de vida. Pero Dios intenta. Y lo va a intentar hasta el último día de vida en la tierra, dice el apóstol Pedro. Que yo comprenda, que podamos comprender que estaba lejos, que estaba separado, afuera del pacto, sin esperanza y sin Dios. Ahora, hermanos, ¿dónde recuperamos todas estas cosas? Bueno, la pregunta sencilla es en Cristo. La respuesta sencilla es, recuperamos todas estas cosas en Cristo. Pero es una respuesta simplista. Y no porque lo que Cristo ha hecho sea simple. No malentiendan. No estoy hablando de lo que Jesucristo ha hecho es simple. Lo que estamos tratando de entender es que todo este contenido de conocimiento, de promesas, de pactos, ya está establecido en la Escritura. La revelación de Cristo nosotros la vemos en la profecía, en la ley. ¿Qué intenta Dios? Que me acerque a los pactos, que me acerque a la esperanza de la Escritura, que me acerque a los profetas, que me acerque a la ley, porque ahí está Cristo. Siempre estuvo Cristo ahí. Como oveja fue llevado al matadero. Hablábamos esta mañana de Isaías 53. Quizá uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura. Todo lo que yo tenía mal fue puesto sobre Jesús en la cruz. Ciertamente llevó Él mis enfermedades, pagó por mis pecados. Sí, pero eso no es el Evangelio de Juan, eso es Isaías 53. ¿Qué intenta Dios? Que yo recupere lo que me robaron. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Recuperar lo que te robaron. ¿Qué me robaron? Los pactos de la promesa, la esperanza y Dios. Los pactos de las promesas, mi esperanza y Dios. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Oramos por ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue haciendo el pueblo escogido? Entre comillas, pero unas comillas gigantes. Quitando la promesa de los pactos, la esperanza
y Dios. Ellos creen que se están vengando del mundo gentil. ¿Está bien? Les voy a decir un título de algo que necesitan buscar. Busquen lo que se llama el Priorato de Sion. Todos los que tienen computadora o acceso a Internet, busquen Priorato de Sion y lean, porque no es información oculta para nuestra ignorancia. Ellos jamás han ocultado lo que quieren hacer en el mundo. No está oculto. Tampoco es una presunción social. Ellos sienten que el destino manifiesto de su pueblo es gobernar el planeta, este planeta. Por lo tanto, la presentación del anticristo es una presentación judía al mundo. Está en la escritura, no nos podemos equivocar. No nos vamos a equivocar, de hecho esa es la profecía. ¿Qué sienten? Bueno, sienten un estado mesiánico de su propia etnia que de alguna manera les permitirá gobernar y vengarse de todos los que le han hecho mal. Me reí en estos días, y ustedes también lo han visto, Estados Unidos diciéndole a Israel, calma, calma, no queremos escalar un conflicto, no. Israel no solamente puede destruir Irán, Israel puede destruir todo el Medio Oriente, toda Asia y lo que queda del planeta. Los gobiernos occidentales, especialmente el G7, el G8, tiene dirigencia israelita. ¿Cuáles? Los 8. ¿Quién piensa que gobierna en estos momentos de manera élite el sistema? Porque podemos llamarnos a la inocencia, bueno, tener un comportamiento naif, si quieren, inocente. Está, si queremos pensar como inocentes de kinder, está bien, pero eso no deshace la realidad. Nos quitaron la promesa, la esperanza y a Dios. ¿Por qué odian a Cristo? ¿Por qué odian a Jesús? Bueno, odian a Cristo y a Jesús porque justamente Jesús es nuestra promesa, Jesús es nuestra esperanza y Jesús es nuestro Dios, el único. No tenemos acceso ni al camino, ni a la vida, ni al Padre, a no ser que el Señor Jesucristo nos represente delante del Padre. Él es la promesa del pacto. Él es la esperanza que nos queda. Él es el Dios a quien servimos. No es gratis el odio que el pueblo judío siente por el Señor Jesucristo. Quizás no hemos escuchado bien las palabras de Jesús. Se encuentra con un grupo de judíos
lamentándose por las tumbas de los profetas. ¿Recuerdan? Y los religiosos le dicen a Jesús, si nosotros hubiésemos estado en esos días, no hubiéramos matado a los profetas. Y Jesús le dice, pero ustedes no tienen cerebro. Ustedes no tienen cerebro, ¿no? Al reconocerse descendiente de esta gente, son culpables juntamente con ellos. ¿Cómo te vas a reconocer descendiente de asesinos? ¿No sería inteligente romper la descendencia? ¿Qué querés? ¿Cambiarte de nombre? Sí, me cambiaría de nombre. ¿Qué hay que hacer? No quiero ser parte de la descendencia de las personas que mataron a Jesús. Pero ellos se siguen llamando a sí mismos escribas y fariseos. Pero los escribas y los fariseos fueron los que llevaron a la muerte a nuestro Salvador, hermanos. Creo que enloquecimos un poco, perdimos la razón. O creo que el mundo cristiano ha dejado de seguir a Jesús. No sé, se sienten más santos porque rezan algunas palabras en hebreo y se ponen un manto en la cabeza o tocan un cuerno, no sé. Judaizantes, les llama el apóstol Pablo. No somos antijudíos, no crean eso. No soy antijudío. Solamente sé que los judíos necesitan convertirse a Cristo igual que cualquier otro hijo de vecino. ¿Son el pueblo elegido? No, no son el pueblo elegido. El Señor Jesucristo derribó esa pared para mí. Ahora Él me ha dado una ciudadanía nueva, un pasaporte nuevo. Soy ciudadano del reino de Jesús. Y la pared la derribó. La separación no está más. No soy una persona reciclada. Soy una criatura nueva por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué son las implicaciones de esto y por qué el apóstol está tan preocupado por esto? Parece que estuviéramos leyendo un periódico en vez de leer una escritura que tiene 2000 años. Pero creo que el Espíritu Santo obviamente nos está escribiendo a nosotros. No creo que la gente en Éfeso entendió profundamente lo que el apóstol intentaba decirle. Su mensaje es extrageneracional. ¿Lo leyeron la gente que estaba en Éfeso? Sí, lo leyeron. Pero no vieron el mundo que nosotros vemos. Un mundo gobernado y totalmente polarizado por un solo poder. Sí, el poder judío. No polarizado, absolutamente polarizado. ¿Cómo termina esto? Oh, ya nos dijo Jesús cómo termina esto. Se prende fuego en Medio Oriente. ¿Leyeron la profecía? Ezequiel. Se prende fuego en Medio Oriente. Acabamos de leerlo en Habacuc. El fuego comienza en Caldea. Caldea es Irán. En Irán vivían los caldeos. Está perfectamente identificado. ¿Recuerdan cuando las tropas americanas entraron en Irak y empezaron a destrozar todo
patrimonios históricos. ¿Por qué creen que intentaban destrozar todos los patrimonios históricos? Querían borrar de la memoria al pueblo caldeo. Era obvio. No solamente destruyeron tesoros artísticos de la antigüedad, no. Estaban borrando una etnia. Estaban borrando al pueblo judío una etnia. Lo intentaron, pero se olvidaron que para eso tenían que destruir la escritura. Yo jamás voy a ir al Medio Oriente a ver los tesoros caldeos. Ni me interesa. Destruyan todo, ¿qué importa? Está la escritura. No nos dejemos engañar, hermanos. Quizás sea lo más importante para mí en estos días, compartir la palabra con ustedes respecto de cómo Satanás intenta cortar el camino, poner tropiezos. Tenemos un pacto que tiene promesa. Tenemos esperanza y tenemos Dios. Todo esto gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de seguir a Jesús, cuando hablamos de constituirnos en seguidores del Señor Jesucristo, estamos hablando del encuentro con nuestra propia vida. No estamos hablando de una forma de religión o una forma de fe. Estamos hablando de la protección de tu existencia. Estoy hablando de la protección de mi existencia. Las cosas van a pasar. Es más grande que nosotros. No tiene que ver si lo quiero creer o no lo quiero creer. Si quiero pensar en una conspiración o no querés pensar en una conspiración. De hecho, el Señor le dice a Isaías, no llames conspiración a todos los que ellos llaman conspiración. No, hay cosas que son reales. Son que una conspiración. No es una conspiración lo que estamos viviendo, hermanos. Es algo real, es algo verdadero. El mundo se está polarizando hacia el encuentro de un solo gobernante para el planeta. ¿Cuál es el nombre que lleva esto en la escritura? Tiene que destrozar la idea de Cristo. No tiene opción. Oh, Juan nos habló de eso, nos dijo anticristo. La gente se ríe de eso, ¿no? Porque piensa que estamos hablando de que estamos enloquecidos por una conspiración de tipo política. A este punto ya no importa más. Decirle como quieres decirle, no me interesa. Pero es imparable, ya es imparable. ¿Cuánto falta para la dominación completa? ¿Creen que estamos muy lejos? ¿Creen que pasa de esta generación? ¿Vos sabés qué? La escritura, las promesas, el pacto, la esperanza y Dios mismo tienen que ver solamente con mi salvación. ¿Qué tan difícil es abandonar la religión? Muy difícil.
El que diga que es fácil abandonar una religión, miente. Tenemos una iglesia totalmente afuera de la escritura y nadie quiere decirlo. Tenemos una iglesia evangélica totalmente vendida al mundo y nadie quiere decirlo. De lo demás ni siquiera necesitamos hablar. Pero tenemos una iglesia, el último bastión que quedaba, la iglesia evangélica, vendida absolutamente al mundo. ¿No será tiempo para nosotros de establecer cuál es el fundamento de nuestro edificio? ¿Dónde estamos edificando nuestra vida? ¿No sería bueno recapacitar en eso? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra vida? Lo que dice la iglesia. Y la iglesia perdió el mensaje, ¿no? ¿Cuántas personas quieren escuchar esto? No son muchas las personas que quieren. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo para el Señor, un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sobre qué vamos a edificar el conocimiento que tenemos? Bueno, el Espíritu Santo dice que tenemos una doble opción: profetas y apóstoles. En estos momentos ni son populares los apóstoles ni son populares los profetas. Parece contradictorio, ¿no? Porque en la iglesia evangélica han salido apóstoles por todos lados. No sé cuántos apóstoles habrá, 800 apóstoles, 1500 apóstoles, no sé. Todo el mundo se declara a sí mismo apóstol. Pero los apóstoles solamente fueron 12 y ya murieron. El que se llama a sí mismo apóstol blasfema en contra del ministerio de Cristo. Y no tengo ningún problema en decírselo a quien tengo que decírselo, I don't care. Toda persona que se llama apóstol blasfema en contra de Cristo. El fundamento es sobre los apóstoles y profetas. Y el ángulo principal, la piedra principal del ángulo, es el Señor Jesucristo. No hay más. ¿Qué hacemos nosotros esta mañana? Bueno, en principio meditamos, porque no vamos a poder decidir como grupo, solo podemos decidir como individuos. Lo que yo estoy diciendo es cierto, tenés que ir a verificarlo. Tenés que tener el valor de regresar a las escrituras. Tenés que tener el valor de estudiar la palabra en tu propia fuerza. Rogar que el Espíritu Santo de Dios revele lo que tenés de Jesucristo en tu corazón. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro pacto, Él es nuestro Dios. Afuera de Cristo no hay absolutamente nada. ¿Podés creer eso? Porque es la única manera que seremos salvos. Vamos a ver. Padre, te rogamos, especialmente en esta mañana, que podamos, Señor,
meditar con profundidad en la oportunidad que nos das para salvar nuestras vidas. Entendemos de las presiones sociales que tenemos a nuestro alrededor y de cómo el mundo intenta imponer lo que la religión dice, lo que los hombres dicen. Pero solo Cristo, solo tu Hijo, Señor, es nuestra esperanza, es nuestro pacto, es nuestro Dios. Permítenos, Señor, entender el valor de nuestro ser, el valor de nuestra existencia, para que podamos, Señor, verdaderamente decidir por nuestra salvación. Por sobre todo, por sobre todos, decidir por nuestra salvación. Bendice, Padre, cada uno de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, aliente en nuestros corazones, nos ayude en nuestras decisiones, nos afirme, nos haga hombres y mujeres salvos. Por Cristo te rogamos estas cosas, por nuestro Salvador, por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Diana David terminamos su día en su casa a las 6, pasen un buen día en el Señor. Dios les bendiga.